Buenos días, chicos. Hoy les voy a presentar el tema los estados de la materia, ¿sí? Ahí, como están viendo, hay 3 estados de la materia. Bueno, hay 4, pues en realidad hasta ahorita los 4 que son ya que estamos conociendo más a fondo. Pero hay un quinto estado conocido como Bose-Einstein y el sexto estado como condensado fermiónico, que todavía no conocemos a fondo esas características de esos estados, ¿no? Pero las principales que manejamos en nuestra vida diaria, aquí la tenemos: sólido, líquido y gaseoso. Algunas características del estado sólido: forma y volumen definido. Líquido: no tienen forma y ocupan un volumen definido. Gas: no tienen forma ni volumen definido, ¿sí? Y observen esto, este es un tema muy bonito porque lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Y quiero que vean cómo están las moléculas de cada una de ellas, ¿sí? Nosotros, conociendo bien los estados de la materia, pues podemos, en nuestra vida cotidiana, ustedes saben que la química es experimental. Nosotros podemos experimentar con los estados muchas cosas, pero sabiendo las características de cada una de ellas y qué se puede hacer. En el estado gaseoso las moléculas están muy juntitas, pues sólido. En el estado líquido se consideran las moléculas ni muy juntas ni muy separadas, ¿no? Y en el estado gaseoso las moléculas están separadas, ¿sí? Y están chocando unas con otras, ¿sí? Y una de las características del estado líquido, ¿sí? Pues aquí tenemos un líquido, forma, volumen. Tiene una característica también, que cuando ustedes lo vacían adquieren la forma del recipiente, ¿sí? Del estado líquido. Un estado sólido, miren, forma y volumen definido. Tiene una forma y volumen definido. Aquí sus moléculas están compactadas, ¿sí? O, en otras palabras, hay una fuerza de cohesión que los une en el estado sólido, ¿sí? Y el estado gaseoso tiene una característica de que donde lo vacían ocupan todo el volumen, ¿sí? No es como el estado líquido, que lo vacían y ocupa, no. Yo si esto estuviera cerrado, le meto gas, no va a quedar así. Una parte, no, ocupa todo el recipiente que lo contiene, ¿sí? Si alguien le pregunta, ¿dónde hay mayor energía potencial? Pues aquí. No hay casi movimiento, están muy juntas las moléculas, ¿sí? ¿Dónde hay mayor energía cinética en las moléculas? En el estado gaseoso, están más separadas, ¿sí? Y conociendo esto, pues nosotros experimentalmente, que tuviéramos ya un laboratorio o estemos presentes en un laboratorio, podemos hacer y conocer la característica más a fondo de cada uno de los estados, ¿sí? Entonces, por ahí, el cuarto estado ya lo conocen, ese es el plasma, es el más abundante en el universo, ¿sí? Y por lo regular, en el Sol se produce mucho este estado. Ahí hay reacciones nucleares y se produce este estado gaseoso, ¿sí? En algunos casos a veces no entendemos bien qué es el plasma, pero si nosotros prendemos una vela, ya ven cómo la flama, cómo se hace, que se está moviendo. Así más o menos, para que tengan una idea que ese es el plasma, ¿sí? Y lo queremos a veces hasta agarrar porque vemos que se mueve. Así tiene una característica, viene siendo lo que es el plasma, ¿sí? Entonces ya está lo de la característica y los 3 estados fundamentales. Hay un cuarto que ya les dije, el plasma, ¿no? Ahorita lo tenemos en uso ahí en los televisores, en los nuevos televisores. Ahora, una vez que conozcan esto, ¿sí? Escuchen, nosotros podemos hacer un cambio de estado, pero tenemos que aplicar 2 tipos de energía, ¿sí? Ya sea la presión y la temperatura. Aplicando eso, se van a presentar los cambios de estados, ¿sí? Se van a presentar los cambios de estados. Y los cambios de estado son estos que les voy a presentar. Estos son los cambios de estado, miren. Estos, ¿sí? Estos son los cambios de estados por ahí.
Chéquenlo, obsérvenlo, y algunos conocen una característica, ¿sí? Los nombres de algunos de ellos, chequen, vayan checando, mientras yo compongo esto tantito, ¿sí? Ahí están. Para hacer un cambio de estado, escuchen, necesitamos aplicar dos tipos de energía. Dos tipos de energía, que es la presión y la temperatura, ¿sí? Presión y temperatura. Aplicando eso, nosotros podemos hacer estos cambios de estado. Miren, eso que están ahí, ¿sí? Cuando calentamos un líquido, lo calentamos, va a pasar a estado gaseoso y se llama evaporación. Cuando llueve, se condensa el gas, se enfría y cae en estado líquido la lluvia, ¿sí? Ese líquido lo vamos a enfriar, ¿sí? Lo vamos a enfriar, lo metemos al refri y ese cambio se va a llamar solidificación. Un sólido lo calentamos y pasa al estado líquido, fusión, ¿sí? Un gas que esté en el medio ambiente, lo queremos pasar al estado sólido, se llama deposición. Así como cuando cae una granizada, el gas se enfría rápidamente por el cambio de temperatura ya, ¿sí? Y se solidifica. Un ejemplo, la granizada. Un gas sin pasar por líquido, porque todos los sólidos pasan por líquido. O sea, si yo caliento un sólido, tiene que pasar a fuerza por líquido. Pero hay sólidos que no presentan esa característica, sino que se calientan y se van directamente a estado gaseoso y se llama sublimación, ¿sí? Este deposición también tiene otro nombre, se llama sublimación inversa. Y un ejemplo de esto de sublimación, porque sí se nos olvida a veces, no tenemos esa noción en ese instante, pues, de que, ¿y cómo se hace, profe? La pastilla de los desodorantes de los baños, ahí se ve un ejemplo, sublimación. Está guindada la pastilla, no hay gotita que esté cayendo ahí de agua como que diga, no, sino al contrario se va reduciendo de tamaño, sublimación, ¿sí? Por acá puse una flechita, si es de gas, lo caliento a alta temperatura, pues va a pasar que los átomos se ionicen y pasa al estado plasma, ¿sí? Que es una ionización de los átomos en la aplicación que se le da a este gas a alta temperatura, ¿sí? Y de los otros estados, pues se entiende que los otros estados es a muy baja temperatura, o sea, un frío muy intenso, pues debe estar bien frío para hacer ese cambio. No tenemos así tanta información de los otros dos estados que les mencioné, ¿sí? Y esto lo vemos en nuestra vida cotidiana. Todo esto, llueve, en el refri meto esto, quiero fundir algo, los chatarreros se llevan el fierro, el aluminio, ¿qué le van a hacer? Pues lo van a fundir. Un gas cuando graniza, ahí está. Y esta es una característica de los estados de agregación, ¿sí? Los estados de la materia y los cambios que pueden sufrir. Este tema es algo sencillito, ¿sí? Pero muy importante porque lo vemos en nuestra vida diaria, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, espero que le quede bien entendido estos temas, es corto y nos vemos para la otra, ¿sí? Hasta luego.